ver entonces la importancia de las escrituras en nuestro conocimiento teológico. Ese es el título del día de hoy. ¿Por qué las escrituras son tan importantes en nuestro conocimiento teológico? Dentro de eso he visto que muchas veces enfrentamos como retos, como problemas que como mujeres, tengo que reconocerlo, y yo soy una de ellas, como estamos muy tentadas a reaccionar a través de lo que creemos o a través de nuestra experiencia pasada o a través de lo que alguien nos contó o a través de lo que vimos en internet. Entonces reaccionamos a diferentes circunstancias o retos de la vida, y muchas veces lo que hacemos es complicarlo más en lugar de solucionarlo, ¿no? Entonces, cuando estas circunstancias empiezan a afectar nuestro alrededor, Pierre menciona que las circunstancias son parte del heat, como del calor que una persona tiene en su corazón. Entonces, cuando esas circunstancias se ponen difíciles, ¿cómo entenderlas? Entonces, quisiera preguntarle a Denise, ¿qué importancia han tenido las escrituras dentro de estos retos o hacia los retos normales de la vida o hacia circunstancias difíciles de la vida diaria? ¿Cómo tú has visto que las escrituras han impactado? Sí. Ujú. Bueno, ha sido muy anecdótico ver que en el tiempo que he estado estudiando, el Señor ha probado mucho mi vida en diferentes áreas, ¿no? Enfermedad, en medio de COVID, ¿verdad? Todas las situaciones que hemos estado pasando. Y yo he podido ver realmente cómo el conocer la palabra de Dios ha podido cambiar mi perspectiva, ¿verdad? Cuando estamos en medio de las dificultades, muchas veces podemos estar viendo nuestro problema, pero cuando vamos a la palabra de Dios, ese problema no va a cambiar, pero nuestra perspectiva puede cambiar a una eterna. Saber que podemos tener y que tenemos esperanza en Cristo, ¿no? Y mucho meditaba en este versículo de Romanos 8:18 que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, realmente estas pruebas, estos retos que tengo como mujer casada, como estudiante, como miembro de una iglesia, como discípula, ¿no? Todos esos retos yo he podido realmente sobrellevarlos, por así decirlos, conociendo íntimamente al Señor. Y ha sido hermoso que mientras que he estado estudiando la palabra de Dios, he visto cómo el Dios que obró en el pueblo de Israel, que fue fiel en el pueblo de Israel, el Dios que obró en el Nuevo Testamento, en su iglesia, es el mismo Dios que ahora me sostiene, que sigue obrando en mi vida. Entonces, realmente entender todas esas historias y verlos a la luz de la palabra de Dios ah, ha sido maravilloso y por eso es que creo que como cristiana nuestra fe, nuestra confianza debe estar anclado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces creo que esa ha sido la forma en que personalmente yo he podido ver mis circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Y es algo importante lo que mencionas, ¿no? Dios no cambia simplemente porque la circunstancia sea difícil en mi vida. No quiere decir que Dios dejó de ser bueno. Y el mismo Dios que guió al pueblo de Israel y transformó como completamente su historia, es el mismo Dios que está trabajando en mi vida. Y es interesante ver lo que dices, el problema no cambia, la circunstancia no cambia, pero sí cambia mi forma en la que estoy interpretando la situación, ¿no? Es interesante cómo la Biblia puede hacer todo esto, no sé, es que me emociona mucho, chicas, ver cómo la palabra del Señor tiene tanto poder como para poder como cambiar completamente la perspectiva. Y Wendy, como que me gustaría, dentro de esto, de ver cómo la palabra de Dios no solamente afecta nuestras circunstancias, sino y nuestra forma de ver los retos de la vida diaria, sino que la palabra de Dios, las escrituras, también nos ayudan a entender el corazón, ¿no? Como está como el corazón aquí y también están las circunstancias acá, pero la palabra de Dios no solamente es esto externo, no solamente me deja leer lo que sucede afuera, sino también lo que está dentro. ¿Cómo has visto tú la importancia de las escrituras en esta área? Imagínate con lo emocionales y emotivas que somos las mujeres, cuán Amén. importante es esto, ¿verdad? Porque muchas veces nosotras
lo miramos todo a través del lente de lo que estoy sintiendo. Y aunque obviamente las emociones son válidas, dadas por Dios, de hecho son las que de cierto modo nos hacen como Él, ¿verdad? Porque Dios se alegra, se entristece. Todas esas cosas nosotras las tenemos porque fuimos hechas a su imagen. Sin embargo, la diferencia es cuando dejamos que sean los sentimientos y no la verdad lo que dictamine mi interpretación de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hay una frase de Jen Wilkin que desde que yo la leí por primera vez nunca la he olvidado y creo que, espero que no se me olvide. Y es que yo no puedo amar lo que no conozco. Entonces muchas veces nosotras mujeres decimos, sí, yo amo al Señor y demás, pero tenemos una idea de Dios que nos creamos en nuestra propia cabeza que realmente no es fiel a la Escritura, sino que es en base a mis sentimientos y a tantas otras cosas, ¿verdad? O quizás algo que escuché por aquí y aprendí por allá. Y con todo eso, entonces, así conduzco mi vida. Y yo creo que hay un pasaje del libro de Jeremías que es clave para hablar de esto y está allí en Jeremías capítulo 17, ¿verdad? Y nosotros hemos escuchado mucho uno de esos versículos aisladamente, pero tal vez no lo hemos visto en su contexto. Y antes de llegar ahí, quiero hablarles de una frase que la vemos a menudo en nuestra generación. La vemos en camisetas escritas, nos regalan vamos a decir, una libreta y la tienen en la portada y tenemos una calcomanía, un sticker o una pegatina que en cada lugar le dicen diferente. Espero que de alguna de estas todo el mundo me entienda a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Y dice, sigue tu corazón. Imagínense, Ay, si no. nosotras como mujeres vamos a seguir nuestro corazón, estamos perdidas y fracasadas, porque ¿qué es lo que enseña la palabra? Y me encanta como lo dice la Nueva Biblia de las Américas, porque la Nueva Biblia de las Américas dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Pero, o sea, ya ahí tenemos una verdad establecida. Nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es engañoso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón heredó el ADN pecaminoso y por tanto con ese nacemos. Así estamos, así nos encontró el Señor cuando nos salvó. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nuestro corazón está en un proceso de cambio, pero no es todavía completamente nuevo, ¿verdad? Si yo leo en ese mismo pasaje de Jeremías, más arriba me dice, ¿verdad? Que la única esperanza de una vida que florezca, la única esperanza de una vida que lleve fruto, y él está usando una metáfora y está hablando de un árbol plantado junto a corrientes de agua y tantas otras cosas, es que tiene raíces profundas. ¿En quién? En Dios, en su palabra. Entonces mi corazón, la única manera de poder alinearlo, ¿verdad? Y que no ande por ahí siguiendo todo, tantas otras cosas que nuestros corazones siguen, porque sí es verdad. Dijo Lutero que somos una fábrica de ídolos, siempre estamos inventándonos un ídolo, buscando algo que seguir, entonces Ay, no. es fundamentarlo en quién es Dios y en su palabra. Así que creo que sí, definitivamente el ser una mujer de la palabra no es sencillamente por convertirme en una erudita y tener una cantidad increíble de conocimiento y después no saber qué hacer con todo eso, sino conectar todo eso que estoy adquiriendo aquí con esto que está aquí, ¿verdad? Para usar la imagen. Realmente sabemos que el corazón físicamente lo que hace es bombearse nuestra sangre, ¿verdad? Pero esa es la idea, que mi conocimiento de la escritura, como decía Denise, ¿verdad? Me haga contemplar tanto quién es Dios, me haga ver también quién soy, cuánto necesito de Él. Y entonces, todo eso, poco a poco, ¿verdad? Con la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, va a ir transformando nuestro corazón y vamos a dejar por la gracia de Dios y con su ayuda de seguir caminos de muerte para seguir en el camino de la vida. Y como tú dices, es como un corazón que está intentando volver a la vida. Cuando somos salvos por el Señor, gracias al Señor, nuestro corazón está siendo transformado y nuestro espíritu es su espíritu. Dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. Segunda de Corintios. Pero el tema es este, ¿no? Como el corazón está intentando como volver.
a tener los deseos correctos, los sentimientos, los conocimientos correctos, la voluntad correcta y las decisiones correctas. Y correcto significa la palabra del Señor, como las escrituras son todo lo que describe las escrituras, son los deseos del Señor, el conocimiento real de la situación, de las cosas. Entonces, gracias por mencionarlo, de verdad creo que es algo que si seguimos enfocadas en hacerle caso a nuestro corazón, vamos a seguir cometiendo como los mismos errores. Quiero decirles que gracias por estar aquí, gracias por darse el tiempo de conectarse, gracias por darse el tiempo de anhelar crecer más en las escrituras.